buenos días a todos. Hoy es sábado, día 18 de septiembre. Es sábado y por tanto día dedicado especialmente a la Santísima Virgen. Aunque la estemos celebrando como en esta semana en el misterio del dolor, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre. Ya hemos dicho muchas veces esa famosa frase, ¿no?, de la Virgen nunquam satis, nunca diremos lo suficiente, ¿no? Siempre nos faltará algo por decir de ella, de alabanza, de bondad, de ejemplo, de cercanía. La Virgen es para nosotros nuestra madre, y eso ya lo dice todo. Pero también es maestra, es compañera de camino, es consuelo, es esperanza, es espejo en el que mirarnos, es vida, es dulzura, es esperanza nuestra, ya digo, y eso es muy hermoso que lo vivamos, en el pleno sentido, y que cultivemos una devoción auténtica con la Virgen. Como ya hemos repetido tantas veces también, no se puede ser cristiano si no se es buen mariano, o sea, buen eh, hijo de la Virgen que siempre nos lleva al encuentro con Cristo. Tengamos para con ella hoy especialmente pues un detalle de amor, de ternura, recemos el rosario, recemos alguna plegaria, ¿por qué no acercarnos a una ermita, a ver su imagen, a hacer un ratito de oración o en casa, no sé? 20.000 sugerencias. Y evidentemente la Virgen siempre nos lleva a un auténtico compromiso, como ella lo hizo, ¿no?, sirviendo a su prima Isabel, como ella nos dio ejemplo en Caná o incluso en Pentecostés, orando con la iglesia naciente, ¿no? Texto del Evangelio de hoy, Lucas 8, 4 al 15. Es la famosa parábola del sembrador. Ojo, porque estas lecturas, sobre todo que decimos ya tan conocidas, pues deberían ser como la primera vez que la escuchamos, y sobre todo vivirla con autenticidad y hacer que nuestra vida pues se conforme con esta palabra de Dios, ¿no? ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Qué tipo de siembra acojo en mi vida? ¿Qué frutos estoy dando, ¿no? La parábola del sembrador la explica luego el mismo Jesús. La homilía, por tanto, la hace él, ¿no? Lo que parecía empezar como una llamada de atención sobre la fuerza intrínseca que tiene la palabra de Dios, la gracia, ¿no? Una semilla que al final y a pesar de las dificultades dio fruto, el 100 por 1, en su capacidad. ¿eh? Se convierte en un repaso de las diversas reacciones que se pueden dar en las personas respecto a las palabras que oyen. Las situaciones son las de la semilla que cae en el camino o en terreno pedregoso o entre zarzas o en tierra buena, con suerte distinta en cada caso. Jesús es consciente de que sus parábolas pueden ser entendidas o no, según el ánimo de sus oyentes. Estas parábolas tienen siempre la suficiente claridad para que el que quiera las entienda y se dé por aludido, o para que no se sienta interpelado. A vosotros se nos ha concedido conocer los secretos del reino, a los demás solo en parábolas, pero para que viendo no vean y oyendo no entiendan, depende de si están o no están dispuestos a dejarse adoctrinar en los caminos de Dios, que son distintos de los nuestros. Siempre será verdad lo de que el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Por eso se dice eso también tan famoso: no hay peor ciego que el que no quiere ver, o no hay peor oyente que sordo que el que no quiere oír, ¿no? No abre su capacidad, no abre su capacidad a la gracia, ¿no?, que es lo importante. La palabra de Dios es poderosa, tiene fuerza interior, pero su fruto depende también de nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad. No actúa violentando voluntades o quemando etapas. ¿Dónde estoy retratado yo?
Cuando, por ejemplo, en la Eucaristía escucho la palabra, o sea, cuando el sembrador que es Cristo siembra su palabra en mi campo, en mi corazón, en mi intelecto, en mi persona, ¿puedo decir que cae en buen terreno? ¿Que me dejo interpelar por ella? ¿O bien el diablo, los afanes y riquezas y placeres de la vida y la ahogan? Y así no llega nunca a madurar, porque no tiene raíces. ¿Qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la palabra que escucho? El 100 por 1. Acoger la palabra con un corazón noble y generoso y perseverar luego en su meditación y en su obediencia, esa es la actitud que Jesús espera de nosotros y que es la que nos conducirá a una maduración progresiva de nuestra vida cristiana y a la construcción de un edificio espiritual que resistirá a los embates que vengan. Por eso decía el texto que un gran gentío sigue a Jesús y mientras va pasando por los pueblos, este gentío, pues lógicamente va creciendo. Todo en el texto tiene el sentido de la abundancia. Gran gentío, semilla abundante, porque también actúa con sentido de abundancia el sembrador al salir a sembrar, sin escatimar para nada su semilla. La siembra, sobre todo, tipo de terreno, sin cálculos mezquinos. En este sentido, Dios mismo es el sembrador que no escatima su palabra, ni su amor y su misericordia para con todos nosotros. Él da siempre sin límites, con generosidad, con abundancia. Sabe que el fruto que dé la semilla dependerá de las disposiciones de quienes la reciban. De nosotros depende que, acogiéndola con corazón noble y generoso, podamos dar frutos en bien de los demás. La gracia de Dios no va a faltar, no va a fallar, no falla nunca. Nos precede, nos acompaña. Quienes fallamos muchas veces, pues somos nosotros, que no damos pues el sentido que Dios espera de nosotros, o que andamos en divagaciones por aquí, por allá, ¿no? Y siempre ponemos peros a la palabra, ¿no? En el sentido de que muchas veces, pues, aunque la escuchemos en la misa, en la Eucaristía, pues salimos y estamos como quien está completamente en blanco, ¿no? Y decimos, pero ¿de qué fue el Evangelio de hoy? ¿O de qué predicó el sacerdote? ¿O qué nos dijo? ¿Eh? Muchas veces porque nos falta atención, ¿eh? Es verdad que a veces, pues bueno, tenemos tantos problemas, tanto ruido metido en la cabeza. Por eso es importante que hagamos silencio y que seamos personas con escucha, ¿no? De tal manera que la palabra de Dios pues pueda pueda dar en nosotros el fruto que Él espera, ¿no? Para que haya una verdadera acogida de esa palabra. Y lógicamente la palabra de Dios no quede oculta, no quede simplemente pues en cosas ya sabidas, relamidas, sino que realmente nos comprometa, ¿no? Hoy la Iglesia hace memoria de San José de Cupertino. San José de Cupertino o Copertino nació en esta población el 17 de junio de 1603 y muere el 18 de septiembre de 1663. 60 años tenía el hombre. Fue un fraile napolitano santo de la Iglesia Católica, de quien se dice que los fenómenos místicos de orden corporal alcanzaron un carácter notorio, como por ejemplo la levitación, ¿no? O la biglocación. Es considerado patrón de los viajeros en avión, los aviadores, las personas con discapacidad intelectual, estudiantes en dificultades. En Madrid se puede encontrar y venerar su imagen en la iglesia de San Salvador y San Nicolás, a la que acude mucha gente, sobre todo de estudiantes, ¿no?
Él se llamaba José María Deza, ¿no? Era el último hijo de Félix y Francisca Panaca. Educado cristianamente por su madre, a pesar de las dificultades económicas, pasó rápidamente de los primeros estudios al trabajo, manifestando poco interés por ambos. Pronto despertó en él una atracción genuina por la vida religiosa. Así, a los 17 años, pidió ser admitido en los frailes menores conventuales, los capuchinos, ¿no? Fue aceptado como hermano lego, asumiendo el nombre de Esteban de Cupertino, pero no logró terminar siquiera el año de noviciado, por lo que fue mandado a casa, ¿no? Por ineptitud. Gracias a la ayuda de Juan Donato Caputo, un tío conventual, ingresó como terciario y mandadero en el convento de Grotella, de frailes franciscanos. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos. En 1625, por votación unánime de los frailes de esta comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero en los exámenes no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tienes que explicar. Y vaya por Dios, salió precisamente esta: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el examen definitivo, en el cual se decidía quiénes serían ordenados, a los 10 primeros que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás, si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y de esta manera aprobó los exámenes José de Cupertino. Fue ordenado sacerdote en Pogiardo. Durante 10 años ejerció el sacerdocio en Cupertino, atrayendo pronto a multitud de peregrinos. Se le dio en él, como hemos dicho, muchos fenómenos místicos de orden corporal, ¿no? Los más conocidos, como la levitación, hablar en lenguas, la bilocación. Murió a los 60 años, como hemos dicho, y José de Cupertino fue beatificado el 24 de febrero de 1753, siendo Papa Benedicto XIV. El 16 de julio de 1767 fue canonizado por el Papa Clemente XIII. Su festividad se celebra este día, el 18 de septiembre. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y la dedicación de San José de Cupertino. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.